creador tuvo un inicio. Acompáñanos a descubrir los comienzos de escritores, fotógrafos, ilustradores, publicistas, animadores, diseñadores, músicos y otros locos. Bienvenidos al mejor podcast de inspiración creativa. Arrancamos desde el inicio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Mejía y arrancamos nuevamente desde el inicio, el podcast, un programa semanal que busca servir de inspiración a las nuevas generaciones de creativos. En esta ocasión nuestro invitado es un ilustrador excepcional, un fuera de serie, dibujante profesional que ha logrado el sueño de muchos de los que nos gustan los cómics, dibujar superhéroes, trabajar para Marvel y firmar autógrafos en la Comic Con. Bienvenido a Desde el Inicio, el buen canal, Raúl Valdés. Qué chingón, cabrón. Qué chido, Rulito. Bueno, pues arranco esta entrevista contando un poco de dónde surge la idea de hacer Desde el Inicio y la idea primordial surge cuando yo estaba en la universidad, que aparte me encantaban cabrón los cómics, ahorita platicaremos de eso, pero pues siempre que iban como estas grandes cineastas con sus premios, con los publicistas o cualquier creativo, pues yo un cabrón de la UAM, Azcapotzalco, decía, ¿cómo empezaste? O sea, ¿cómo puedo yo, un universitario, estar en esta silla y llegar a donde estás tú? El caso concreto de este programa hoy, yo siempre fui muy fan de los cómics y bueno, yo y muchos cabrones soñamos alguna vez estar en donde estás tú ahora. Entonces, viene la primera pregunta para Raúl Valdés y es, ¿dónde estudió Raúl Valdés? O quizá hasta antes de dónde estudió, ¿de dónde surgió el tema de los cómics para Raúl Valdés? Uy, ya empezamos con las preguntas-respuestas. No, bueno, en mi caso, en lo particular, es una historia medio complicada en ese sentido. Esa es una pregunta de verdad medio tricky a veces porque yo, digo, no me da pena decirlo para nada. Yo me quedé en la prepa tal cual. Por situaciones de la vida, me tocó desde los 14 años salir de mi casa, entonces... Frick Martínez del episodio 4 nos contó que él tenía maestría en prepa 1, güey. Sí, no, pero es que es algo muy raro porque yo sí era muy ñoño, o sea, bueno, no tanto ñoño, pero me gustaba mucho estudiar, o sea, yo siempre fui como muy educado, pues soy de familia de divorciados, entonces... pues prácticamente fui educado por mis abuelos. Okay. Entonces, mi mamá como que me echaba mucho la mano comprándome mucho, en ese entonces enciclopedias. Entonces, me encantaba, así devoraba enciclopedias. Lo cual hacía enciclopedia la británica. Sí, pero así de esas de, ya sabes. La Salvat. Sí, tal cual. Entonces, digamos que lo que me tocó fue leer mucho, pero también por lo mismo tenía como una muy mala actitud en la escuela. Entonces, ni siquiera me podía definir como ñoño, porque... pues, era ñoño rudo. Ajá, raro, porque pues en la escuela, como no ponía mucha atención, pues me la pasaba todo el tiempo haciendo las travesuras que le llaman. No, fíjate que es algo chistoso en mi caso, porque aunque me gustaba mucho dibujar, siempre fue algo que fue como muy característico, yo nunca fui como el que sabía dibujar, ¿sabes? O sea, siempre había... ¿De verdad? Sí, es una historia muy divertida porque siempre... O sea, ya más en la secundaria, en la prepa, pues ya lo tomaba un poco más en serio. Pero la verdad es que nunca fui como el del salón que dibujara, ¿no? Siempre había alguien que dibujaba mucho mejor, con más calidad, con mucho más detalle. La bronca es que a mí lo que me gustaban mucho eran los monitos. O sea, me encantaban los Caballeros de Zodiaco, me encantaban las caricaturas. Entonces, me gustaba mucho dibujar eso. Entonces, como que era una época en la que no era muy reconocido eso como un dibujo profesional, no sé si me explico. ¿Qué año era eso, más o menos? Pues estoy hablando que ahorita tengo 38, y te estoy hablando de cuando tendría yo 6, 7 años, órale. O sea, ahora sí que échenle cuentas, estamos en el 2019, ¿no? La onda es que en ese momento, pues esos dibujos no eran como vistos como dibujos propiamente, o sea, no era yo reconocido como el que dibujaba bien. Me gustaba mucho Nintendo, entonces empezaba yo a hacer mis primeros dibujitos de Super Mario Bros, Mega Man, entonces... Y todo para mí tenía esa forma, como esos dibujitos como entre japoneses. Me empezaron a gustar mucho los cómics del Hombre Araña. Entonces empezaba yo a dibujar pues copias de lo que yo veía. Entonces como que eso no era como el reconocido del dibujo, sino el que dibujaba monitos. Entonces por eso como que nunca me lo tomé en serio. O sea, realmente nunca fue algo que yo dijera, pues de aquí soy, ¿no? O sea, realmente cuando de repente se da esta situación en la familia en donde yo pues me salgo de la casa y tengo que conseguir trabajo, pues conseguí un montón de trabajos. O sea, te estoy hablando desde... Trabajé en seguridad en un antro, cortando boletos en teatro. No, te juro, o sea, de verdad, lo de cortaboletos en teatro no era broma. ¿Y seguridad en un antro qué? O sea, eres el bouncer ahí. Sí, claro, ¿no? Y además, pues es que tenía yo 17 ¿qué pedo? años y medía 1.80. Te juro, no,
Era Somos dos. No, además era la época de las tardeadas, entonces podía ser el de seguridad porque pues eran El vato chavitos. grandote, güey. Claro, no, era... ¿Con quién vienes, pendejo? Te juro, no, y además era el que, ya sabes, cateabas y... No, una cosa muy loca. Y también me tocó trabajar de mesero un montón de veces, mensajero, venta, puerta por puerta. Y esto me gusta comentarlo porque además para mí fue muy importante porque realmente me ayudó mucho a cimentar lo que fue mi educación después. Okay. Porque de repente a los 17 estoy en la prepa y empezó, yo estaba muy clavado con entrar a la UNAM, ¿no? Estaba yo en esa época en la que, bueno, la UNAM era una escuela muy importante, yo todavía no sabía, parte de la bronca de dibujar monitos, pues es que no había como para dónde ir. Claro. O sea, yo tenía claro, todo el mundo me decía, bueno, es que diseño gráfico podría ser una buena opción. Pero la verdad es que a mí diseño gráfico, primero no tenía una situación económica que me permitiera considerar, o sea, a mí diseño gráfico se me hacía como, no sé, como arquitectura, ¿sabes? Okay. Así como me van a pedir materiales caros. Claro. Y la cámara, Y mis horarios, la verdad es que tampoco me permitían estudiar con tanta facilidad, porque también tenía la bronca que tenía que tener un trabajo de medio tiempo que me diera lana. Claro. Y entonces a los 17 estaba estudiando yo en la prepa y fue cuando empezaron con estos relajos de las huelgas, de todo este relajo que empezaron a armar en la UNAM. Y entonces ahí ya me tocó tener que confrontarme un poquito con pues hacia dónde voy en la vida, porque pues no tenía chance de pues de voltear hacia atrás, ¿no? Y decir, pues claro, es que, o sea, no puedo perder tiempo. Tengo que trabajar, y en ese entonces estaba yo en un trabajo en venta, así puerta por puerta, llegaba yo y vendía pues eran diferentes artículos, o sea, llegabas y, no sé, por ejemplo, rasuradoras eléctricas, te chocabas y decías, hola, buenos días, mira, te traigo la nueva rasuradora Rasuratron 2000, no, era una cosa... Así como la viste en televisión, pero ahora a tu puerta. No, y era muy loco, pero eso también me ayudó mucho a perder la pena, ¿no? Eso creo que fue una de las mejores experiencias, porque me enseñó la parte más difícil, que es aprender a tocar puertas de desconocidos totalmente, ¿no? Y hablarle a la gente, pues, sin pena y sin bronca, y decir, y pues llegabas y vendías. Y la verdad es que no me iba mal. Entonces, antes... la gente se reunía en Comic Castle, que estaba en en Metro Zapata. Metro Zapata, sí. Para leer cómics. Y en una de esas... fue como de la primera, si no es que, ¿no? Pues para mí por lo menos era la única que yo conocía, ¿no? Yo sí. Y estaba la del Hombre Araña, esta Comics S.A. Comics S.A. que estaba igual sobre la universidad adelantito. Exactamente, ¿no? Pero esa ya nunca entré porque la verdad es que, o sea, ya eso ya o sea, ya cuando la tienda ya no estaba, ya fue cuando yo ya definitivamente... Oye, pero a ver, déjame detenerte ahí tantito, porque cuentas sobre el tema de los Nintendos y los Caballeros del Zodíaco y tal, que eso tiene que ver más como con animación y tal. La parte del cómic, que eventualmente llegaremos ahí, ¿cuáles fueron tus primeros acercamientos a eso? O sea, en estas chambas que ya hay, que tú dibujabas y tal, ¿también te empezaban ya a gustar los cómics? No, es que justo eso fue lo divertido, que llegó un momento donde me gustaban tanto las caricaturas, que entonces ya no me eran suficientes a mí las caricaturas, ¿no? Entonces empezaba yo a hacer mis propias historias. Ok, qué chingón. Y entonces ahí fue cuando de repente yo ya tenía... Pero con Mario Bros. Ajá, con Mega Man, y hacía yo mis personajes y cosas así. Pero, y mi mamá, por ejemplo, del trabajo me traía unos cuadernos que pues, donde ella es secretaria, entonces donde anotaban las llamadas, pues al otro lado eran blancos, entonces me traía un montón de esos cuadernos. Qué chido. Entonces me tocaba dibujar así un montón de cosas, y entre ellas, pues hacía mis propias historias. Ya en ese entonces ya tenía la noción de los cómics, porque ya leía yo cómics. Pero, ¿qué leías? ¿Qué cómics? Los primeros que te acuerdas que hayas leído. Era muy fan del Hombre Araña y era muy fan de los Hombres X, no los X-Men, ¿no? Sino de los Hombres X. Me acuerdo que en ese entonces eran novedades lo que a mí me tocó, entonces novedades. Pues me acuerdo perfecto que era yo muy fan de los X-Men en ese entonces, de John Byrne, o sea, eran como los cómics que a mí, la saga de Fénix Oscura y la saga de Proteus, pero como que no me caía el 20 a mí que eso se pudiera hacer, no sé si me explico. ¿Todavía en tu época le decían cuentos? Porque en mi época le decían... Sí, los cuentitos. Te voy a comprar unos cuentos, los cuentitos, los monitos. No, como el término cómics, sí, me acuñó después, era muy cool. No, eso fue ya muchos años después. Sí, no, de hecho justo... Te compré un cuento, hijo, ¿no? El Hombre Araña. Claro, y por lo mismo como que nunca lo tomé en serio, no sé si me explico, porque como que además en mi familia, pues, digo, mi papá era abogado, bueno, es abogado, y mi mamá es secretaria, pues como que nunca, la vena artística nunca fue como algo que corriera mucho en la familia. No, y aparte es una cosa que, bueno, impensable que alguien siquiera se pudiera dedicar a hacer
cómics. No, era un drama. No, ya después cuando ya me lo tomé en serio, fue un show porque, pues sí, o sea, yo de repente ya no sabía, pues, cómo entrar, ¿no? Inclusive me acuerdo que en una ocasión, en ventas de puerta por puerta, alguien me vio uno de mis panfletos, una cosa así, y me mandó a llamar a una editorial para que le llevara yo unas rasuradoras. Uh-huh. Y entonces voy, se las llevo y me doy cuenta que ahí es donde se entregan los originales. O sea, llegan y ven una mamada como esto. Sí, no, tal cual, así, no, tal cual. Y entonces, pues fue de qué loco, ¿no? Entonces, ¿y le preguntaste al güey pues algo? Sí, le dije, oye, que no sé qué. Me dijo, no, pues sí me traen dibujos. Y me acuerdo que me hizo esperar un ratote. Y en el inter que me hizo esperar, yo estaba dibujando algo bien rápido para ver si, pero, o sea, muy inocente yo, a ver si le gustaba mi dibujo, ¿sabes? Como que si me descubría, ¿no? Claro. No, pues obviamente me mandó al diablo. Qué chingón. Pero te digo, creo que define mucho mi, no sé, cuando yo me muera, mi epitafio voy a decir, pero el cabrón lo intentó, ¿sabes? O sea, claro. Y justo ahí fue cuando me di cuenta que esto sí se hacía en México. Okay. Porque además de hacer algo muy importante, que yo en ese entonces no me caía el 20 que se podía hacer eso, o cómo se podía vivir de eso. ¿Sabes? ¿Qué existía en ese entonces en México? Cuando, evidentemente, todos los legendarios, las cosas de Vargas, de la familia Burrón, y de Pinguín, y de todas estas cosas que ¿no? yo era históricamente es como el cómic de México. Ajá, yo fíjate que casi nunca le entré. Casi nunca le entré porque mi mamá era como la que me compraba en ese entonces los cómics, entonces pues ella iba y me compraba. La ventaja que tenía el Hombre Araña es que era una revistota de este tamaño, además las publicaban en unos tamaños grandote, entonces pues casi siempre me compraba el Hombre Araña, de repente me compraba Archie, el Pájaro Loco, nunca faltaba que estabas en algún lugar y estabas en el ocio, sí, entonces le entrabas que a la periquita. Hasta, yo me acuerdo que inclusive creo que llegué alguna vez a tener uno de la familia Burrón, pero sí me acuerdo que inclusive hasta no me encantó. Que no, ese no me gustó. Creo que estaba chido Superman. Sí, y me acuerdo que me gustaba mucho Archie, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo que me encantaba, como que me gustaban mucho los superhéroes, era como lo que más me gustaba, pero había como mucha variedad. Había unos que se llamaban clásicos ilustrados. Sí, claro. Que era, bueno, a mí uno de ellos que fue la Odisea, bueno, me rompió la cabeza, o sea, porque fue la primera vez que concebí que se podían hacer como, es que el cómic te permitía hacer estas micropelículas, ¿no? Como que, inclusive ya cuando los veías en grande, no era en el desierto y 100 pelados ahí con camellos. Exacto, entonces, pues bueno, para no hacerte ya el cuento largo, pues a los 17 de repente, pues estos chavos que se empiezan a juntar en Comic Castle, de repente un día veo un cartel que dice, se solicita dibujante. Y entonces me cae el 20 de, bueno, pues a mí toda la vida me ha gustado dibujar, la verdad es que está padre, pues voy a hacer el intento. Le hablé al chavo, le dije, ¿sabes qué onda? Pues voy a hacer mis páginas. Qué chido que se anunció en Comic Castle. No, y además para encontrar un dibujante, pues, es súper loca la historia eso. Porque pues yo le tenía que hablar por teléfono, pero era una época en la que pues tenías que hablar del teléfono de tu casa, ¿no? Marcar, sí. Y si no encontrabas al tipo, pues tenías que esperarte hasta que lo encontraras. Había quien tenía contestadora. No, y para vernos tardamos como 3 semanas. Órale, qué chido, sí fue una cosa muy loca. El caso es que tardábamos tanto que ya la última semana, pon tú que le hablo un jueves y me dice, bueno, pero me traes páginas de, pues como para revisarlas, ¿no? Y yo, pero como que páginas. Pues sí, páginas de prueba, ¿no? Y yo, pero ¿y esas cómo son? Entonces, digamos que entre la plática le fui sacando cómo se tenían que hacer los cartones, de qué tamaño tenían que ser. Ese día me lancé a Lumen a ¿Y para qué era la chamba? O sea, ¿dibujante de qué? Es que eso es lo que estaba raro, porque nunca supe. Porque llegué yo con mis pruebas y me dijo, oye, pues te puedo ser muy honesto. Y yo, sí, por favor, ¿no? Me dice, pues la verdad es que, o sea, no eres lo que estoy buscando. Okay. Porque además yo tenía una bronca que digo, ahorita ya suena muy tonta, pero en ese momento era muy importante, es que mi estilo era muy manga. Para los que dibujaban cómic americano y muy americano para los que dibujaban manga. Entonces, o sea, te estaba hablando que en esa época Humberto Ramos apenas estaba empezando. Entonces, o sea, todavía la banda, o sea, Madureira también estaba. Entonces, realmente no había tanto esta apertura. O te gustaba el manga o te gustaba el cómic americano. Entonces, fue muy loco porque este chavo me dijo, ¿sabes qué? No eres lo que estoy buscando. Y yo, bueno, pues, pero bueno, o sea, me gustaría aprender qué necesito. O sea, yo toda la vida he sido muy autodidacta, ¿no? Oye, pues si no sé, ¿qué se necesita? Dime qué se necesita. Y entonces este chavo me dijo, bueno, pues mira, yo me reúno con otros dibujantes, pues en los viernes que llegan los cómics, todos se reúnen ahí, entonces pues yo así de, pues está súper padre. Ahí en Comic Castle. Sí, me dijo, échame un grito
y nos podemos ver. No, bueno, pobre tipo, no me lo hubiera dicho 2 veces porque, bueno, estaba yo así de... El primer pinche ñoño con su No, lápiz. te juro, como esos perritos de Spike. Oye, vamos a ir a Comic Castle. Y entonces, pues llegué, me presenté. Fui conociendo a varios dibujantes, entre ellos, tuve el gusto de conocer a un dibujante que se llama Paco Medina, que el vato acaba de dibujar su primer título que era Superboy en DC, entonces, pues, para mí fue el primer dibujante de cómics super pro que conocí así de ¡wow! Trabaja para DC, no seas mamón. No, y además eso fue una de las mejores pruebas de humildad que conocí en la vida, porque yo llevaba mi carpeta y se la había mostrado a otro dibujante, y el otro dibujante me había dicho así como, pues no tengo tiempo, ¿no? Y se había ido, ¿no? Y de repente estoy con mi carpeta ahí sentado afuera de Comic Castle y llega así como, no sé, como Aladino cuando llega Ali, ya sabes, así como un dibujante con todo su séquito. Y yo, órale, yo estaba pues, en la mensa, ¿no? Con con la tristeza de que no habían querido ver mis dibujos. Entonces me dice, oye, ¿puedo ver qué traes ahí, no? Y yo, pues mis dibujos. ¿Qué traes ahí, chico humilde? Y me dice, ¿puedo verlos? Y yo, pues sí. Entonces los enseño. Me dice, están padres. Están buenos, esto está padre, que no sé qué. Esto ¿Y tú sabías ya quién era ese güey? No, justo lo ridículo fue que de repente, pues yo, o sea, como que te las está revisando y tú así de, oye, y ¿tú quién eres? Como, o sea, no tú quién eres de mala onda, sino que, o sea, valoro tu opinión, pero quiero saber quién me la está dando, ¿no? Y ya es uno de los chavos de atrás. Pues no sabes quién es ese pendejo. Estás hablando con el maestro Paco Medina. Estúpido. Y yo, órale. No, pues para mí fue como, te cae. Y el vato es súper buena onda. Y, sí. No, te juro que ese fue uno de los parteaguas en mi vida. Porque fue como, órale. O sea, sí se puede uno dedicar a esto. Sí, vivir de esto. Que vive de esto. Claro, o sea, si hay alguien que, exacto, ¿no? Que come de esto, ¿no? Y era la verdad como muy chido. Ya desde ahí fue que como que decidí empezármelo a tomar en serio. Y ahí fue justo a la par, me tocó conocer a otro chavo que andaba pasándola muy mal porque, así igual platicando, de no, pues tú que estás, no, pues es que acabo de tener una crisis porque, pues fíjate que estuve trabajando mucho, que no sé qué, y yo, y pues ¿de qué trabajas? No, pues soy storyboardista. Y yo, órale, oye, ¿y eso qué es? Pues te pagan por hacer es como un cómic, pero para explicar un comercial. Pero te pagan un chingo de lana. Y yo, yo todavía le pregunto, ¿y te pagan por eso? Me dice, sí, y pues más o menos. Y yo, órale, oye, ¿qué es? Qué chido. ¿Dónde me tengo que encuerar para que me den de eso? Y claro, ¿no? Y aparte de los boards, comparado con lo que tú haces, es una fucking broma, güey. Pues, mira que yo en ese momento, la verdad, te soy bien honesto, es que te digo, nunca fui el dibujante más, o sea, nunca, ni siquiera me consideré el dibujante más bueno de la clase, entonces realmente no sabía, creo que, y es algo muy interesante, creo que nunca te das cuenta, pues, que ya eres pro o que ya eres bueno en algo hasta que realmente pasan los años, o sea... No, y me parece que, bueno, eso que estás diciendo es punta medular de esto que estamos, ¿no? Pues un chico que esté viendo esto del otro lado, eso, o sea, que de repente vas piano, o sea, un día te vas a dar cuenta que eres una pistola haciendo esto. No, y además... Llega un momento donde te afecta, porque justo, por lo menos en mi caso, y me ha tocado mucho verlo, supongo que por cosas de la vida, a mucha gente que le pasa igual, que no se la cree, y no se la cree, y no se la cree. Y alguna vez me tocó escuchar estas frases motivacionales de por lo menos actúalo como si te lo creyeras, ajá, y en una de esas va a pasar, ¿no? Fue un poco lo que a mí me pasó, porque yo de repente... Pues yo sabía que tenía que vivir de algo, ¿no? Y sabía que tenía que mantenerme y no tenía... Y que si lo de las puertas no iba a ser para siempre. Fíjate que fue lo más loco de la vida porque en ese momento, digamos que en ese microcosmos me estaba yendo muy bien. O sea, ya tenía yo gente que vendía, era como una cosa medio piramidal. Entonces, o sea... Ya tenía tu séquito de vendedores de la colonia. Yo así de, muchachos, ¿cuánto vendieron? No, y no, te juro. Entonces yo la pasaba bien, o sea... El padrote. Claro, así de, muchachos, están vendiendo... No veniste muchas rasuradas, perra. No, te juro que era una cosa súper loca porque... Qué cagado. Pues yo en ese momento, pues consideraba que quizás ese podría ser mi camino de vida. Claro. La onda es que cuando me contratan, cuando me llevan a hacer estas pruebas, me piden un storyboard de referencia y entonces, pues yo tal cual busco un comercial en la televisión. Te estoy hablando de que lo grabé en mi VHS y tenía que ponerle pausa y estar sacando los cuadros. Qué entonces... chido. Pues digamos que con la imagen vibrando. Sí, no, era horrible, porque además ya sabes colocar todo así, tú tenías ahí como que medio interpretarle.
Y fue muy bueno porque, digamos que sin querer, como que, algo que también, por eso suena muy raro, pero cuando me preguntan qué estudiaste, es como, pues no estudié, pero no es porque fuera malo para el estudio, o sea, siempre me gustó estudiar, o sea, claro. Y por lo mismo desde que, o sea, aquella vez que fue lo de, bueno, pues te toca dibujar esto, pues entonces era de, me busco un libro, me compro y busco y estudio anatomía y entonces veo sobre luces, o sea, claro, todo lo que necesite para aprender, porque dicho sea de paso, cuando entramos a trabajar, yo entré con un sueldo, mi primer trabajo fue casi antes de cumplir 17, era una empresa que se llamaba Low and Lintas, ¿no? Que okay. está en Polanco. Sí, lo ubico perfecto. La onda es que era una negreada, pero horrible, o sea, te estoy hablando... ¿Y ahí qué hacías, boards? Ajá, creo que era asistente de storyboardista, okay, era como mi puesto oficial, ¿no? Y ganaba yo una ruña, pero... trabajábamos periodos de 3 días y era horrible porque pon tú que de repente... quedarse ahí a dormir. No, y ya olías mal, o sea, llegaba un momento en el que así llevabas 4 días en la oficina y era así de, pues no tenías ni dónde irte a bañar, porque más estaba en Polanco y yo vivía en Miscuac, entonces era una friega, entonces, no, te juro que, y era un negreo muy fuerte. Claro. La única cosa buena es que teníamos muchos tiempos muertos, porque en ese entonces... como que la onda creativa todavía era como que el storyboardista o el bocetista era casi como lo más bajo en ese lugar, sí. ¿no? Como lo más bajo que había. Entonces era muy bueno en ese momento para nosotros porque teníamos mucho tiempo muerto. Entonces de repente los creativos se agarraban y se encerraban a jugar cubilete y comer pizza, ¿no? Y echarse el whisky. Y de repente nosotros afuera teníamos que esperar a que ellos terminaran la super idea creativa. Claro, para hacerla. Terminaban a la 1 de la mañana y entonces era así de, bueno, chavos, ahí la dibujan y nos vemos a las 9 de la mañana. Y ahí la quiero. Sí, o sea, terminada, claro. Entonces teníamos muchos tiempos muertos, lo cual fue muy bueno porque... de repente, pues era te parabas al lado de la gente que estaba haciendo la creatividad y te sentabas a ver qué era lo que estaban haciendo. Okay. Y había un vato que es una de las personas a las que yo más les debo en la vida y en la carrera, que le decían la muerte, ¿no? Okay. Y era un vato increíble porque... La muerte. Sí, no, es que algo increíble, la publicidad, son los apodos, ¿no? Sí. Entonces, la muerte era increíble porque pues era un vato muy relax. Entonces, de repente estaba sentado trabajando en Photoshop. Entonces yo me sentaba atrás de él y era así de, ¿y qué hiciste? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y ahora qué hiciste? ¿Y qué hiciste cuando yo dije qué hiciste? ¿No? Entonces me empecé a explicar cómo utilizar la computadora. Y tuvo la paciencia, ¿no? Para que un tarado le esté chingando. Te juro, ¿no? Y te juro, yo estaba atrás con mi cuaderno viendo qué hacía y anotando qué teclas. Y entonces, como tenía muchos tiempos muertos... Y era director de arte. Sí, entonces, algo que fue muy padre también para mí fue que creo que la publicidad... Y por eso lo que te decía hace rato, ¿no? Como que le tengo mucho agradecimiento en ese sentido, porque para mí sí fue como una universidad pagada, ¿sabes? Claro. O sea, realmente algo que le agradezco mucho a la publicidad es que es de esos pocos lugares que te permiten estudiar, practicar y regarla. Total, y ahí me parece que lo que narra sobre no estudiar es esta cosa, güey, estar ya en la acción, pues, güey, ninguna universidad te enseña. Y exacto, y te ayuda mucho a calarte. Además, a mí me tocó como esta mezcla rara entre... pues te estoy hablando que cuando tenía yo 17 años, pues claro, todavía había mucha banda de la vieja escuela, ¿no? Mucha banda, pues de esta que hacía originales mecánicos, de estos de vamos a cortar y con el exacto, ¿no? Y estaban ahí. Entonces, pues era muy difícil porque digamos que veían mucha amenaza en la gente que utilizaba la computadora. Entonces, como que había cierto llegue ahí raro. Total, para no hacerte la historia larga, de repente tronamos pues llega un momento donde ya fue así de, güey, es que ya estamos trabajando casi una semana, no estamos llegando a casa y la verdad por lo que yo estaba ganando, pues para mí sí era pues una... Me quiero bañar. Yo vivía solo, entonces pues era horrible porque, pues, o sea, no la estaba yo ya pasando bien. Nos salimos de ahí de Low y de repente, pues mi novia me sale con que, bueno... te tengo una noticia, ¿no? Sí. Y yo, ¡ay, que espero que sea! Se llama Predictor. Exacto, yo así de ¡chale! Y entonces, pues fue un tema muy complicado porque pues yo tenía que volver a conseguir trabajo. Entonces me acuerdo... Ahora más. No, te juro, me acuerdo del momento perfecto donde iba con mi traje. En ese entonces, bueno, iba yo en dirección al metro y tenía yo una tarjeta, o sea, literal, nada más una tarjeta con 20 pesos, ¿no? Entonces fue de... ¿qué voy a hacer? O sea, dije, no, pues voy a Sammons a conseguir trabajo, ¿no? Y me acuerdo perfecto que agarré la tarjeta y dije, no, es que esto es lo que me gusta. O sea, realmente, esto es lo mío. O sea, no sé qué se necesite, pero realmente quiero hacerlo aquí. Entonces me acuerdo perfecto que utilicé la tarjeta para hablar por teléfono a un amigo, a Paco, justamente, decirle, oye, ¿sabes qué onda? Fíjate que tengo esta situación, ¿no?
Y me dice, pues mira, yo no sé de nada, no te puedo conseguir nada, pero háblale a este otro chavo que era Jorge Mercado, ¿no? Que es un chavo que hacía storyboards y es un buenazo también, ¿no? O sea, esa gente que dibuja hasta con los ojos cerrados, ¿no? Le hablo a Jorge y entonces Jorge, ni te conozco, nunca te he visto en la vida. Me recomendaron. Tengo esta situación. Y me dice, pues mira, marca a Carl Jones, BBDO. ¿Ah? Creo que andan buscando a alguien, pues échales un grito. Hablo, Carl Jones me contesta así de, hola, bueno. Sí. Y yo, órale, oye, pues ¿sabes qué onda? Pues es que fíjate que hago storyboards, que no sé qué. Pues vente mañana a una presentación. Entonces, pues ahí me voy al otro día a Santa Fe. Y cuando llego a Santa Fe me dice, bueno, llevo con mi carpeta, pero traigo algunos dibujos nada más, algunos sueltitos y casi de cuaderno. Y me dice, está bien, pero esto no es una carpeta. Y yo no, es que casi toda mi carpeta, o sea, yo sé que te va a sonar excusa, pero casi toda mi carpeta la tengo en digital. Y era una época en la que no podías guardar los archivos en digital porque pues estaban los zips apenas y te guardaban 700 megas, o sea, era una tontería. Entonces le digo, mira, es que yo trabajo más en digital. Y me dice, ¿cómo? Le digo, sí, es que pues mi chamba es más Photoshop y así. Entonces me dice, bueno, pues ven mañana a hacer una prueba. Y yo, pues fuera. Y esa entrevista fue directo con Carl Jones. Con Carl Jones, entonces. Qué chido. A Carl Jones, o sea, yo creo que también algún día le haremos un programa que es un tipazo, y es una de las personas más increíbles. Qué chingón. Porque me acuerdo que voy a hacer la prueba, la revisa y le digo, mira, realmente, o sea, entiendo que estoy empezando, pero la verdad es que dame la chamba y te aseguro que no te vas a arrepentir. Me cita el otro día y me dice, bueno, te tengo una buena y una mala noticia, ¿no? Y yo, puta, ¿cuál es? No, pues la buena es que, no, la mala es que te vamos a pagar más. Y yo, cabrón. O sea, pues ¿cómo? ¿Y la buena? ¿Y la buena cuál es? Me dicen, no, la buena es que sí tienes trabajo. Okay. Y yo, órale, ¿y por qué es mala noticia que me vas a pagar más? Me dice, es que no podemos contratar a un bocetista porque hay que justificar el gasto de la computadora por las igualas y todo este relajo. Entonces, pues vas a trabajar como asistente de arte, no te voy a poder contratar como bocetista, entonces digamos que vas a estar como director de arte junior. Entonces va a estar bueno porque pues vas a hacer los boards padres, ¿no? Pero pues te va a tocar aventarte también toda la chamba, claro, pues que no se quieran aventar todos los demás, o sea, todas las cuentas. Y en ese entonces habían inventado un puestecillo que se llamaba jefe de estudio, que era una cosa que básicamente era una niñera para que los storyboardistas no se fueran a otras agencias a hacer freelances. Y entonces, pues este chavo me traía así, pero marca personal, así, pero leña todo pero el tiempo. mala onda. Y pues es que era esa época, yo creo que debe ser un poco mi personalidad, pero como que siempre inspiro este amor duro, ¿sabes? Como de hay que enseñarle al chamaco. Y no, pues me traía, pues tenía yo 18 años. ¿Qué hacías boards de las marcas? Sí, hacía yo mis boards, pero me tocaba tener que hacer, pues que de repente, no sé, me acuerdo de una que era muy divertida, que era pepsificar Kentucky Fried Chicken, ¿no? Y entonces era padrísimo, pero yo no pero pues yo tenía que hacer ya diseño gráfico, tenía yo que sentarme, entonces me acuerdo perfecto que en una ocasión estoy así súper depre porque era un marcaje muy fuerte, ¿no? Y yo la pasaba mal, de verdad. Pero llegó un momento donde al final yo tenía esta sensación de, bueno, pero estoy aprendiendo, ¿no? Claro. Y entonces, de repente ahí preguntándole a los creativos, preguntándole allá a la banda, era de, no, bueno, esto lo puedes hacer así, esto lo puedes hacer asado. Y entonces, pues era de, oye, pues es que este layout está mal porque hay que la narrativa tiene que ser de esta manera y tu zona áurea y tus colores y no sé qué. Entonces, digamos que me hice diseñador gráfico un poquito claro, en el fuego. A ver, déjame pararte ahí tantito. Y mientras ocurría toda esta parte de la historia de la parte de dirección de arte y tal, ¿cómo ocurría, que es ahí un poco a donde quiero llegar, esta parte paralela de los cómics? O sea, es que ahí es tú donde seguías trabajando con eso, o sea, tú seguías clavado en los cómics. Tal cual, lo mismo que con ventas. De repente empieza a irme bien y ya mi siguiente chamba ya es como director de arte, ya dejo de dibujar. Entonces ya automáticamente, por eso esta parte se me hace muy divertida contarla, porque digamos que la publicidad empieza a irme bien, pero ya en un plano de ya vas a grabaciones, ya vas a radios, ya es otra cosa. Otra historia, y ahí es donde justamente empiezo con pero es que sí me hace falta saber dibujar. Claro. Entonces me empiezo a meter en 20,000 proyectos, o sea, de repente salió que el regreso de Calimán. Entonces fue de, pues voy a participar, ¿no? Y entonces participo, hago ¿Qué páginas. hiciste ahí? Pues hice unas páginas, desarrollé personajes, estuve trabajando. Y esa fue una de las frustraciones más grandes de mi vida porque le metí mucho trabajo ya. Digamos que ya con este bagaje de publicidad ya le metí como trabajo más profesional. Claro.
Pero, y a la presentación, como venderlo. Y todo, y no cuajaba, no cerraba bien esa parte del proyecto. Y aparte como que las personas que lo estaban armando nos tenían como en grupos. Entonces digamos que todos los que estuvimos ahí, nunca nos enteramos que la otra persona estaba ahí. Entonces como que también había como cierta competencia medio mala onda, porque de repente no sabías en dónde cerraba bien la chamba. El caso es que truena eso, ¿no? Okay. Pierden los derechos, hay una bronca, una discusión. Y ahí es donde justamente empieza la parte divertida de los cómics, porque cuando truena eso, yo digo, pues ya, a la fregada, ya había estado en varios proyectitos. ¿Tú nunca llevaste la famosa carpeta así a una Comic-Con y pedir Ni chamba siquiera de eso? lo No. consideré. ¿Sabes qué pasa? Que como que te digo que Que mundo... muchos de pues, mis amigos, ¿no? De la universidad que dibujaban muy cabrón, hicieron esa, ¿no? Yo creo que... Humberto Ramos llegó así. Sí, yo creo que ahí viene un poco la parte, y ahí es donde desafortunadamente, digo, a veces es difícil reconocerlo, pero creo que desafortunadamente la parte de no haber estudiado una carrera hizo que el mundo no se me abriera en ese tipo de direcciones. Como que nunca lo vi como es algo que yo podría hacer, o sea, realmente no lo consideré. Estaba yo trabajando... Y entonces de repente cuando empieza a pasar eso, o sea, yo me acuerdo por ejemplo que cuando entré a trabajar a Televisa fue porque por uno de los periodos que estuve yo sin chamba, de repente fue de, pues tengo que hacer algo y quiero ilustrar, entonces me fui y me compré una revista Eres, la abrí y fue de, mira, este es el teléfono editorial. Yo no sé cómo, porque ahorita ya que veo los filtros digo, no manches, debo de ser muy simpático por teléfono, porque te juro, así yo hablándole al policía, así de, oye, fíjate que soy ilustrador y ando buscando chamba, y entonces me mandó con no sé quién, y terminé hablando con un editor y me contrataron para hacer ilustraciones para Eres, ¿no? Qué chido. Entonces, y ahí fue como empecé a trabajar de repente un poquito en medios editoriales y aprender también otros skills, ¿no? Entonces, algo que fue muy loco es que también yo había trabajado yo en Olin, había entrado también como esta parte de... Es que ellos querían hacer películas, les estaba yendo muy bien con esta parte de editar y todo, o sea, pues es una empresa que trabaja a nivel internacional y querían hacer una película como muy grande, y entonces contrataron a varios ilustradores. Ahí me tocó hacer más como lo que se llamó arte conceptual, entonces te digo que estuvo padre. Está padre, el concept art de la peli, me tocó variarle mucho y aprender como, y ahí tuve que aprender pintura inclusive, para ver cómo hacer estos planos, estos fondos, estas cosas como más elaboradas. Y ahí fue donde dije, no, ya, quiero hacer cómics, o sea, lo mío son los cómics. Y en ese entonces... ¿Cuál fue el primer approach eso, güey? Es fundamental ese quiebre. Pues, ¿qué quería? ¿Pero y de dónde llegaste? O sea, ¿fuiste a Editorial Vid o quién llevaba eso? Ahí estuvo, eso fue la parte más loca, porque como que se habían hecho estos experimentos, estos pruebitas, pero nunca cuajó nada. Claro. ¿No? Y yo lo que había escuchado ya en ese entonces, me metía yo mucho a foritos de internet, se empezaban a poner de moda, que era básicamente un grupo donde te metías y la gente opinaba de cualquier tema. Es que la mafia de la distribución era una cosa terrible, ¿no? Sí, y entonces, como que no te daban ganas de ir a Editorial Vid, no te daban ganas de... O sea, nunca me imaginé en uno de esos grupos editoriales, porque además, pues como que tampoco me sentía muy afín a lo que ellos publicaban. Pero en ese punto, ¿tú ya alguna vez soñaste con dibujar o hacer cosas para Marvel, por ejemplo? ¿Cuál era tu personaje favorito? No, pues mi personaje favorito era Wolverine, ¿no? Era un... ¿Y alguna vez dibujaste ya Wolverine? Sí, no, ahorita sí, pero es que eso era o sea, era... tan un sueño. Claro, ¿no? Que no lo veías factible, ¿sabes? O sea, es como, espero que algún día... o sea, te juro que estaba en la misma casilla donde tengo el día que me encuentre Scarlett Johansson llorando por un exnovio. O sea, te juro, o sea, estaba en la misma... el mismo grupo. Entonces, o sea, era tan... que no me lo imaginaba. No, o sea, nunca lo veía como una opción. Hasta que conocía el trabajo, porque no lo conocía personalmente, el trabajo de Edgar Delgado, que hacía un cómic que se llamaba Ultrapato. Entonces ahí me rompió la cabeza, te juro. O sea, ahí fue donde dije, wow, o sea... se puede hacer cómic de mucha calidad, como nivel gringo, aquí en México. A mí fue ahí donde la cabeza me voló. O sea, te digo que para mí han sido parteaguas muy puntuales. O sea, el conocer a Paco, la chamba de Humberto Ramos y lo de Ultrapato han sido parteaguas que fue de, a esto me quiero dedicar toda la vida. El caso es que, pues como ya estábamos en esas, de repente conozco al que es mi compadre ahora, que es Oscar Amador, y él... lo había conocido porque habíamos hecho un trabajo de un video juntos, que no había terminado cuajando, y él me dice, pues mira, a mí me gusta cómo dibujas, y parece ser que te gusta cómo escribo, acaba de pasar lo de Calimán, y me dice, ¿por qué no hagamos algo? Y yo, no, pues qué, mira, vamos a publicar, en esa época estaban de moda los blogs, ¿no? Entonces, publicabas cualquier tontería, era como un diario, como el papá de Facebook, ¿no? Publicabas cualquier idiotez que te pasaba por la mente. Entonces dijimos, mira, aunque sea montar nuestras páginas ahí, había un cómic que se llamaba Ordinary Boy,
que nos encantaba. ¿De qué era? Era un cómic de un chavito que era como fan de los zombies, era como medio entre sobrenatural y una tontería. Entonces dijimos, podemos hacer algo así. Y entonces, de repente ahí fue donde salió el plan de armar Living with Shine. Y fue porque los dos éramos bien fans de Friends. Qué chido, güey. Entonces fue de, güey, te juro, los dos éramos Chandler y yo. Y fue así de, ¿por qué no hacemos una historia con esto? Porque aparte me acuerdo súper padre y súper lindo porque me pichó 4 ideas, ¿no? Me dijo, no, tengo 4 ideas. Y una es de un caballero y una es una medieval. Y otra es de un superhéroe. Y fue de, no me gusta nada. Porque yo soy decidioso como pocas cosas. Y me dice, bueno, pues tengo esta historia de, pues un chavo que es superhéroe, pero sus amigos no saben, que no sé qué. Yo, no manches, eso está buenísimo. Entonces ahí fue de, empezamos a trabajar y empezamos a publicar, pero yo lo seguía alternando con mis horarios. Eso está buenísimo. Y aparte, pues, si escuchan esto en el podcast, estará bueno luego entrar a YouTube y verlo, porque seguramente pondremos aquí esto que estás platicando. Está increíble, la verdad. O sea, ver esos primeros ejercicios de ya... produciendo ustedes una cosa sí, totalmente no, y además, indie, güey. Claro, ¿no? Y era loquísimo porque fue una época muy buena de mi vida, pero pues yo trabajaba todavía en publicidad. Entonces yo llegaba a las 10 de la mañana, trabajaba todo el día, salía a 6, 7, 8 de la noche y luego todavía llegaba a la casa a hacer storyboards de otras agencias, ¿no? Porque hacía freelance, ilustraciones para ese entonces estaba yo trabajando como en 2 o 3 revistas, aparte trabajaba en ese entonces haciendo artículos para Comic Zone, ¿no? Y aparte tenía que hacer mi cómic. Entonces, o sea, yo no te miento, duré casi 8 o 9 años durmiendo 4 horas diarias, o sea, era y cuando dormía, loquísimo, o sea, porque así era, ¿no? O sea, era como mucho la forma de trabajar. Entonces, pues en mis ratos libres me tocaba, pues darle. Total, al webcomic le va muy bien. Y entonces nos hace una reseña un site que se llama Newsarama, que es uno de los lugares más importantes de cómics. Entonces digamos que es la primera vez que aparecemos en el escenario de los cómics, ¿no? Y ahí es donde, pues básicamente eso fue lo que inició como ya toda la historia, porque a partir de eso ya fue... pues de publicar como en algunas antologías, hacer como proyectitos chiquitos, estar como haciendo cosas, pero todavía no cuajaba. Entonces yo todavía seguía alternando publicidad y cómics, ¿no? Entonces, y pues ya fue hasta, ahora sí te estoy hablando que ya ahí se fueron 10 años, o sea, te puedo soltar todo mi currículum, me fueron un chorro de proyectos. No, pondremos ahí también ligas de cosas que siguen tu chamba, pero y ahí, por ejemplo, ya que estabas metido en como y ahora sí produciendo cosas de cómic, ese primero, por ejemplo, y esa es pregunta fundamental porque aparte muchos chavitos quieren saber eso, ¿cómo llegaste a Marvel? ¿Cómo un día dibujaste cosas para Marvel, no? Justo eso fue la parte divertida, porque ya estaba, yo me sentía, digamos, tan estancado, o sea, ya llegaba yo un momento donde ya estaba haciendo yo todo, ¿no? Hacía mi cómic, estaba pues el medio del cómic es muy chiquito, entonces pues, ya todo el mundo me conocía, trabajaba en esto, y ahí fue donde sale una oportunidad que es en un evento que se hace aquí en la Ciudad de México, donde van a traer un scouter de Marvel. Y fue una historia bien loca, porque en ese momento había agarrado uno de los mejores clientes que he tenido en la vida, que fue Fishers, que era es uno de los mejores clientes que me ha tocado ever, o sea, la bronca, o sea, lo comento de esta manera porque, pues es que yo no podía decirles que no al trabajo, y estaban armando un evento de su 25 aniversario, yo estaba vistiendo todo el evento, entonces tenía yo que estar en juntas, habíamos decidido sacar... Y venía el scouter en esa misma fecha. No, la misma semana, o sea, teníamos que montar... No, y aparte habíamos decidido que íbamos a hacer la primera impresión de Living with Shine, la recopilación de los 10 años, estábamos entre el evento, o sea, traemos un montón de trabajo, ¿no? Y me acuerdo que nos dieron 2 semanas, o sea, el encanto es que te mandan un guión, liberaron un guión, y tenías 2 semanas para dibujarlo. Y yo la primera semana ya me la había llevado en puro trabajo. Entonces dije, no lo voy a lograr. Claro. Pero ahí es donde de repente, y esa es la parte creo que otra vez importante, donde te paras y te volteas a ver y dices, ¿qué quiero hacer? O sea... Claro, güey, y esa me parece que también es parte fundamental de esta entrevista, que es, eventualmente tú tienes esta chamba, no es que tal, y hay una cosa que te apasiona en la vida, ¿no? Claro. Y apostarle a ese pedo, pues es el pedo. Sí, no, y en ese momento, te juro, porque pues esa publicidad me está yendo bien, estoy ganando lo que quiero, porque más una ventaja que tiene la publicidad es que es un bacanal económico en ese momento, o sea, ya tenía todo lo que necesitaba, ¿no? Entonces,
pues fue como, híjole, ¿qué hago? O sea, no puedo arriesgarme a perder todo esto, pues por un sueño, ¿no? Claro. Y ahí fue donde fue, pues, decidir, ¿sabes qué? Es que, o sea, no quiero voltear atrás y decir, no lo intenté. No lo intenté. Y Claro. entonces dije, no, pues órale va. Hice las pruebas y tuve la fortuna cuando lo revisaron. O sea, porque además eran unas pruebas que tú Te hacías... fichó el scouter, lo vio Ajá. y dijo, no mames, este güey. No, y es que, y no, y aparte pasó por un filtro, y por el filtro, o sea, tú no podías ni siquiera decir tu nombre, ¿no? O sea, tenías que hacer un correo, abrir un correo falso y mandar tus páginas, y entonces ya si decidían que te quedabas, entonces, pues ya te daban la entrevista, y entonces hasta ese momento sabían quién eras, ¿no? Ok. Y entonces estuvo muy loco porque, pues, mi primera entrevista, o sea, en Marvel, pues, fue con Cebulski y con Humberto Ramos al lado, entonces... Qué chingón. No, pues fue loquísimo, yo sí de... Y tuve la suerte, ¿no? O sea, Cebulski diciéndome, pues, que mi trabajo era como lo mejor que había visto. Entonces, o sea, pues fue un trancazo, ¿no? Qué padre. Y ahí fue cuando... fue bien chistoso porque en Marvel, o sea, no es ahí cuando te contratan. O sea, lo más chistoso es que en ese momento lo único a lo que me hice acreedor fue a que me diera su tarjeta. Ok. Y a que me diera su correo. Y fue así de, manda tu correo y manda aquí. Y entonces, yo pensé que ya me hacía yo dibujando en Marvel. Y no, o sea, nos quedamos 13 en la revisión de portafolios. Ok. Y de esos 13, o sea, de 100 y cacho que revisaron, de esos 13, pues fue una competencia ya más cerrada, Claro. de tener que estar mandando todo nuestro trabajo. Y entonces te mandaba una respuesta. Pero ya, por ejemplo, ahí esas pruebas, hacías ya pruebas con personajes de Marvel. Sí, claro, sobre guiones de ellos. De hecho, Qué ya chingón. no. Porque Que eso está increíble, o sea, ese primer approach ya de... No, sí te todo un sientes, guión de te Spider-Man, tiembla la ya mano. claro. Sí, y aparte fue muy loco porque mi primer guión fue de los X-Men. Entonces fue muy chistoso porque de repente me mandan otras pruebas y entonces te mandan como 5 guiones para que tú escojas cuál quieras y mandes pruebas. Qué chingón. Y entonces sí está padre, pero también es como otra vuelta de pruebas. Bueno, pues sí. Vuelvo a mandar mis otras pruebas y entonces es ahí cuando ya por fin me llaman y me dicen, oye, fíjate que tenemos este título, ¿te interesa? Entras como una cosa que se llama filling, que es como para dibujar algunas páginas que el dibujante se trazó. Y entonces ahí estuve trabajando y pues fue un año completo de trabajo bien pesado, ¿no? O sea, eran tiempos, o sea, era lo mismo que en publicidad. Pero ya dibujando, personajes de Marvel. X-Men, claro. X-Men, no mames. Y fue muy interesante y fue muy padre, pero por ejemplo pasó que cuando se terminó, o sea, llegó un momento donde de repente se terminó el título. Ok. Y entonces ya no me hablaron. Ok. Y entonces pasaron 2 meses y ya no me hablaban. Y yo sentía un nervio bien raro. Porque Ya me dejaron, ya me abandonaron. Claro, ¿no? Güey. Y aparte una ansiedad terrible porque yo decía... Es que, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, porque ya había dejado publicidad, Claro, ya había ya dejado postea todo. este pedo. O sea, literal, yo ya estaba viviendo sobre mis ahorros. Entonces, de repente algo que está muy loco es que, como que de repente cuando manejan historias de éxito, pareciera que es ahí donde entran los créditos y ya se acabó la historia, ¿no? Y ahí es donde de repente dices, pues, ¿qué hago? Porque no me están llamando, no me están hablando, y yo en el Inter no puedo aceptar chamba, porque qué tal que un día me hablan Claro. y yo estoy ocupado, entonces... Pues llegó un momento donde... Esclavo tenía que del tomar teléfono. Sí, no, del correo. O sea, te juro que además les mandabas correos y era así de no te respondían o Claro. se tardaban. Hasta que llegó un punto donde dije, no, pues es que tengo que buscarle, ¿no? Y entonces empecé a buscarle por otra parte y ahí fue cuando cayó mi primera chamba en Evil Dead. Entonces de repente fue pues dibujar una franquicia que además era muy famosa, que estaba muy padre, ¿no? Y esa chamba la conseguí también porque... Tuve la suerte de Oscar Basaldúa, que es un dibujante increíble, ¿no? Le presenté yo a mi agente, ¿no? Y mi agente le consiguió chamba en DC. Ok. Y él me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues voy a tener esta chamba, entonces, pues ahora yo te presento a mi editor, entonces tú avientas esta chamba. Entonces sí, el editor vio mi chamba y dijo, ¿sabes qué? Órale va. Entonces también como que estuvo padre porque... De repente empezaron a salir como otras posibilidades, Ok. ¿no? Y ahí es donde también de repente dices, justo esto, ¿no? O sea, cuando viene el baje del hype de estoy haciendo algo muy chido que es por los X-Men, pero ¿y qué sigue, no? Entonces, pues ahí fue cuando ya empecé con esta parte de vamos a hacer algo aquí en México, vamos a hacer algo que tenga como más espíritu de lo que Claro. nos gusta. Que ahí salió Canek. Y ahí fue donde salió Canek Jr., entonces, que Está es lo chido. que actualmente estoy Está chambeando. padrísimo. Déjame, voy a tratar de poner esta cosa aquí. Seguramente haremos ahí unos aspectos ahora que si alguien se quiere meter. Estos son originales de este cabrón. Son los originales de los cómics, tal cual. Sí, Un lápiz, tal cual. Páginas Psylocke, de lápiz. X-Men. Por ahí haremos unos aspectitos de eso.
Pero pues, es increíble ver esto en vivo, güey. Está bien chingón, ¿no? Son de las cosas que eventualmente Sí, todo el mundo sueña. Son tintas de Lobo Cuevas también. Muy perro. Lo pondremos por ahí. Oye, pues ya para terminar, Raúl, del otro lado de la pantalla, ¿no? Hay un morrito que, igual que yo y muchos, soñamos alguna vez con trabajar para hacer cómics, ¿no? Porque muchos somos muy fan de esto y bueno, de tu trabajo más. ¿Qué le dirías a un morrito que va a empezar o quisiera algún día soñar en trabajar para Marvel? ¿Cuál sería la recomendación de Raúl? Pues mira, yo creo que, siempre está el consejo de, pues hay que chingarle, o sea, hay que darle y no rendirse, ¿no? Eso es una característica. Pero también algo que veo que de repente, sobre todo un consejo bueno para las nuevas generaciones es, hay que tener cierta tolerancia a la frustración. Okay. El dibujo no es algo mágico, ¿no? Algo que de repente pasa mucho con la gente que dibuja es que piensan que es como un don, ¿sabes? O sea, mucha gente me dice, es que yo no tengo el don del dibujo. Y no existe el don del dibujo. O sea, a mí por eso me gusta mucho contar esta parte. Yo no era el que dibujaba de la clase, ¿no? Y de esos que dibujaban la clase, pues ya no está, o sea, no hicieron nada de su vida de dibujo, ¿me explico? O sea, creo que lo más importante es aprender y entender que del primer dibujo, pues está padre, pero el segundo, el tercero, o sea, realmente lo que vuelve mucho a una persona buena en el trabajo, puede más la constancia. Claro. Que el talento. Entonces, esa es una parte que es una constante que yo le sugiero mucho a la gente. O sea, y perfeccionando ese trazo. Claro, o sea, dicen por ahí que tienes que hacer 300 dibujos para llegar al bueno, ¿no? Okay. Y así es como creo que funciona esto, ¿no? Hay gente que claramente tiene muchas capacidades para esto, pero cuando topa la frustración de es que no les está gustando mi trabajo, es que claro. No es solamente... Mejor me regreso a la publicidad. Claro, no, sí, exacto, o sea, no es solamente dibujar, ¿no? O sea, y tampoco se trata de ser una sola cosa en la vida, o sea, yo alterno, o sea, ahorita estoy haciendo portadas para discos, hice las entradas para el Notfest, o sea... Hay muchas cosas, o sea, la chamba aplica muchas cosas, entonces no es solo quédate con lo que haces, ¿no? Sino también experimenta, practica, salte de algo que aprendí en publicidad es, deja de pensar como pensar fuera de la caja, creo que es lo más importante, ¿no? Y producir cosas, o sea, tu propio cómic y eso, o sea, tu todo proyecto personal. Sí, todo el tiempo, jamás dejar de hacer tus propias cosas, eso es algo que te dice, es muy chistoso porque siempre los viejitos es como una recomendación de, no, muchachos, eso es creo que lo más importante, jamás dejar de hacer tus cosas. Estás a dos, ¿no? No, yo estoy a una, no, pero justo ese es el tema, o sea, algo que siempre es no abandonar jamás tus sueños, o sea, suena muy cursi, pero... Suena como de Stan Lee. Ajá, pero un dibujito que te avientes al día, una cosa que hagas fuera de la chamba que tienes que hacer. Claro. Y siempre es un relax y siempre es algo que te va a alimentar el alma. Entonces, es eso creo que lo más importante. Qué chingón. Bueno, Rulito, pues muchas gracias. Llegamos al final de este podcast. Pondremos por ahí, evidentemente, ligas y cosas del trabajo de Raúl, porque a mí se me hace excepcional y la neta es que sí, como que este sueño de las cosas de los güeyes que dibujaron Marvel, yo desde morro, soy muy fan y creo que muchos de los chicos que están del otro lado sueñan algún día con eso. Pues aquí tenemos un cabrón que sí lo hizo y está bien chingón. Muchas gracias por recibirnos. Por ahí grabaremos cosas de su casa, es un fucking museo. Está bien chingón. Por ahí lo pondremos también para estarlo compartiendo. Yo, ya mientras, pues nada. Muchas gracias. No se pierda nuestro próximo episodio, donde escucharemos la historia de otro artista, músico, escritor, publicista, fotógrafo, cineasta, ilustrador, algún otro loco o loca por ahí. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, pónganle ahí notificaciones, escuchen nuestro podcast en Spotify o en iTunes, visiten nuestro Patreon, que probablemente muy pronto tendremos montones de extras. Nos vemos la siguiente semana acá, donde nos inspiraremos nuevamente desde el inicio. Gracias.